En la audiencia, la amante presumió victoria, hasta que la esposa mostró pruebas y la humilló ante todos. El 15 de marzo, en el juzgado de primera instancia número 3 de Zaragoza, Luna Bermejo entró con la sonrisa de quien había conquistado el mundo. Llevaba un vestido de color terracota que había elegido específicamente para esta audiencia de divorcio, tacones que resonaban como campanadas de victoria por el pasillo de mármol, y la certeza de que hoy marcaría el inicio de su nueva vida como la señora Aguilar. Lo que no sabía es que en menos de una hora, esa misma sonrisa se convertiría en la expresión más humillante de su vida. Buenos días. Soy Luna Bermejo, testigo propuesto por el señor Tomás Aguilar, le dijo a la auxiliar del juzgado como si estuviera anunciando su ascenso al trono. Hoy por fin puede comenzar nuestra vida juntos oficialmente. La auxiliar, una mujer de mediana edad acostumbrada a todo tipo de situaciones familiares, apenas levantó la vista de sus papeles y señaló hacia los bancos de espera. Luna se acomodó junto a Tomás, quien removía nerviosamente los documentos en sus manos. Él había llegado 15 minutos antes, sudando a pesar del frío aragonés de marzo, revisando una y otra vez los mismos papeles, como si pudiera cambiar su contenido con la mirada. Tranquilo, amor, susurró Luna, entrelazando sus dedos con los de él. En media hora todo habrá terminado. Esther firmará, nosotros saldremos de aquí libres, y esta misma tarde podemos empezar a buscar un piso mejor que el de ella. Tomás asintió sin convicción. A sus 40 años trabajaba como jefe de atención al cliente en Movistar Aragón, donde había conocido a Luna hacía 1 año y 8 meses. Ella, de 27 años, trabajaba en marketing digital para la misma empresa, manejaba las redes sociales corporativas y tenía un perfil personal en Instagram con 12,000 seguidores, donde se presentaba como aragonesa emprendedora y lifestyle blogger. ¿Has visto las stories que subí anoche?, le preguntó Luna, mostrándole su móvil. El vestido, la manicura francesa, la foto del juzgado desde fuera. Mis seguidoras están emocionadísimas por mí. Lo que había comenzado como una aventura de despacho se había convertido, al menos para Luna, en algo mucho mayor. Tomás representaba estabilidad, un sueldo fijo de 1.900 euros mensuales, un hombre mayor y experimentado que sabía moverse en el mundo laboral. Durante 1 año y 8 meses le había repetido que su matrimonio con Esther era una prisión de comodidad, que él merecía más que una mujer que trabajaba como técnica de laboratorio en el Instituto de Educación Secundaria Goya, y que se contentaba con una vida simple y sin ambiciones. Esther nunca te valoró como mereces, le decía Luna cada vez que Tomás parecía dudar. Mírate, eres inteligente, tienes responsabilidades en la empresa, sabes tratar con la gente. ¿Y ella qué? Mezclando químicos para experimentos de instituto y llegando a casa sin ganas ni de maquillarse. La puerta del juzgado se abrió, y entró Esther Aguilar, 35 años, el cabello castaño recogido en una coleta baja, una chaqueta gris marengo sobre una camisa blanca y una carpeta de cartón marrón bajo el brazo. No llevaba abogado. Luna apretó la mano de Tomás con más fuerza y le sonrió como diciéndole, «Ahí está tu pasado». Esther pasó por delante de ellos sin mirar. Se dirigió directamente al banco del lado opuesto y se sentó en silencio. Su expresión era serena, casi inexpresiva, como si estuviera esperando el autobús en lugar de asistir a la disolución legal de 11 años de matrimonio. Ni siquiera se ha vestido bien para la ocasión, murmuró Luna, lo suficientemente alto como para que Esther pudiera escuchar. Parece que va a hacer la compra al Mercadona. Tomás tragó saliva. Durante las últimas semanas había intentado contactar varias veces con Esther para hablar como adultos sobre el divorcio, pero ella se limitaba a responder con monosílabos o a derivarlo directamente a su abogado. Lo que más le desconcertaba era esa calma. La Esther que él conocía era emotiva, expresiva, alguien que discutía cuando algo no le parecía bien. Esta versión silenciosa y controlada le resultaba completamente extraña. La auxiliar del juzgado se acercó a ellos. El señor Aguilar y la señora Aguilar, audiencia en la sala 2. Su señoría os recibirá en 5 minutos. Luna se puso en pie inmediatamente, alisó su vestido y caminó hacia la sala como si fuera la protagonista de su propia película. Tomás la siguió, sintiendo que el nudo en el estómago se apretaba con cada paso. Esther cerró la marcha, con esa misma calma inquietante,
sosteniendo su carpeta de cartón como si fuera lo único que necesitara en el mundo. Cuando las puertas de la sala se cerraron detrás de ellos, ninguno de los tres sabía que en los próximos 40 minutos, todo lo que creían saber sobre esa separación iba a cambiar para siempre, y que la carpeta de cartón marrón que Esther llevaba bajo el brazo contenía secretos que convertirían la victoria de Luna en la humillación más pública de su vida. La sala 2 del juzgado de primera instancia olía a café frío y papel viejo, con esas paredes de color verde pálido que parecían absorber las emociones de todas las familias que habían pasado por allí. La jueza Montserrat Ruiz, una mujer de 50 años con gafas de montura plateada y 20 años de experiencia en divorcios, entró puntualmente a las 10:30. Luna se enderezó en su asiento, sonriendo como si estuviera en la primera fila de un concierto. Lo que no sabía era que en los próximos minutos descubriría que el hombre por el que había destruido un matrimonio llevaba meses mintiéndole sobre quién era realmente. «Buenos días», dijo la jueza, acomodándose en su silla. «Procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo entre don Tomás Aguilar Herrera y doña Esther Aguilar Moreno. ¿Están presentes las partes?» «Sí, su señoría», respondió el abogado de Tomás, un hombre delgado de unos 35 años, que se había presentado como Fernando Castillo. «Mi representado desea formalizar la separación de bienes y el divorcio en los términos ya acordados». Luna apretó la mano de Tomás bajo la mesa, sintiendo la victoria tan cerca que casi podía saborearla. Durante 1 año y 8 meses, había construido en su mente la imagen de Tomás como el hombre perfecto, responsable, con un buen puesto en una multinacional, respetado por sus compañeros, alguien que había superado a su esposa y que merecía una mujer como ella. Pero había detalles que Tomás jamás le había contado. 2 años atrás, en noviembre de 2021, Tomás había recibido su primera advertencia laboral por filtrar información confidencial de clientes a empresas de la competencia. No había sido por dinero, sino por pura imprudencia. En una comida con antiguos compañeros de Orange, había comentado datos sobre cambios tarifarios y estrategias comerciales que no debía conocer nadie fuera de Movistar. Un cliente lo denunció cuando se enteró de que su información había llegado a oídos de otras operadoras. ¿Quién había intercedido por él ante recursos humanos? Esther. Ella había hablado con la directora de personal, María José Sánchez, explicando que Tomás estaba pasando por un momento difícil, que era un buen profesional que había cometido un error. Había prometido que ella se encargaría de que no volviera a suceder. La empresa accedió a mantenerlo, pero con una advertencia formal en su expediente. 6 meses después, en mayo de 2022, llegó la segunda advertencia, esta vez por tratar de forma inadecuada a una clienta de edad avanzada, que había llamado para resolver un problema con su factura. Los compañeros de Tomás escucharon cómo él le gritaba por teléfono: «Señora, si no entiende algo tan simple como una factura, quizás debería pedirle a alguien más joven que la ayude». La clienta, que resultó ser la madre de un alto directivo de Telefónica, presentó una queja formal. De nuevo, Esther tuvo que intervenir. Esta vez no solo habló con recursos humanos, sino que escribió una carta formal asumiendo responsabilidad moral por el comportamiento de su marido y comprometiéndose a ayudarlo a gestionar mejor el estrés. La empresa lo mantuvo, pero le dejaron claro que una tercera advertencia significaría el despido inmediato. Esther había guardado copias de todo: las advertencias, los correos electrónicos donde Tomás le suplicaba que lo ayudara, las conversaciones grabadas con recursos humanos, las cartas que ella había escrito para salvarlo. Durante meses, había protegido el trabajo de su marido, a costa de su propia reputación profesional. ¿Y Luna? Luna creía que Tomás era un empleado modelo que había ascendido por méritos propios. «Su señoría», dijo Fernando Castillo, «el matrimonio no tiene hijos en común. La vivienda fue adquirida por la señora Aguilar con anterioridad al matrimonio, y mi representado solo solicita la disolución del régimen matrimonial sin reclamaciones económicas». La jueza asintió y miró hacia Esther. «Señora Aguilar, ¿está usted de acuerdo con estos términos?» Esther levantó la vista por primera vez desde que había entrado en la sala. Sus ojos, de un color avellana que Tomás había adorado durante 11 años, se posaron primero en él, después en Luna, y finalmente en la jueza. «Su señoría», antes de responder,
Me gustaría presentar cierta documentación que considero relevante para este procedimiento. El abogado de Tomás frunció el ceño. Su señoría, no teníamos conocimiento de que la parte contraria fuera a presentar documentación adicional. Esther abrió su carpeta de cartón marrón, con la calma de alguien que había estado preparándose para este momento durante semanas. Luna sintió un escalofrío inexplicable corriendo por su espalda. Tomás se removió en su asiento, y por primera vez desde que había entrado en la sala, su rostro perdió el color. Son documentos relacionados con la conducta laboral de mi esposo durante nuestro matrimonio, dijo Esther, con una voz tan serena que parecía estar leyendo una lista de la compra. Creo que pueden ser relevantes para entender el contexto de esta separación. La jueza se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de documentación, señora Aguilar? Esther sacó el primer documento de la carpeta y lo colocó sobre la mesa. Luna estiró el cuello para ver qué era, pero desde su posición solo pudo distinguir el logotipo de Movistar en el membrete. Advertencias laborales, su señoría. 2 advertencias formales que mi esposo recibió en los últimos 2 años, y la documentación que acredita cómo yo tuve que intervenir para evitar su despido en ambas ocasiones. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que Luna sintió como si el aire de la sala hubiera desaparecido. Tomás cerró los ojos, y cuando los abrió, ya no quedaba rastro de la confianza que había mostrado al entrar. La jueza extendió la mano hacia los documentos, y Luna comprendió que todo lo que creía saber sobre Tomás estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes. La jueza Montserrat Ruiz ajustó sus gafas de montura plateada y comenzó a leer el primer documento que Esther había colocado sobre la mesa. El silencio en la sala 2 era tan pesado que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y los latidos acelerados del corazón de Luna. Lo que estaba a punto de descubrir sobre el hombre que creía conocer la haría cuestionar cada una de las decisiones que había tomado en los últimos año y 8 meses, cada mentira que había creído, cada promesa de futuro que él le había susurrado al oído. Primer apercibimiento formal al empleado don Tomás Aguilar Herrera, fecha 15 de noviembre de 2021. Comenzó a leer la jueza en voz alta. Por divulgación de información confidencial a empresas de la competencia, específicamente datos sobre estrategias comerciales y cambios tarifarios que afectan a clientes corporativos de la zona de Aragón. Luna sintió que la sangre se le helaba en las venas. Información confidencial, empresas de la competencia. Tomás jamás le había mencionado nada sobre problemas en el trabajo. Al contrario, durante todos esos meses él se había presentado como un empleado ejemplar, alguien respetado en la empresa, un profesional sólido en quien ella podía confiar para construir un futuro. Le había contado historias sobre reuniones importantes, sobre cómo sus jefes valoraban su criterio, sobre posibles ascensos que estaban en el horizonte. «Eso es mentira», exclamó Luna, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó. «Tomás es uno de los mejores empleados de Movistar. Sus superiores lo adoran. Él me lo ha contado 1000 veces». La jueza la miró por encima de sus gafas, con esa expresión de paciencia profesional que solo desarrollan las personas que han visto de todo en su trabajo. «Señorita, le ruego que mantenga el silencio. Usted no es parte de este procedimiento legal, pero yo trabajo con él», insistió Luna, ignorando la mano de Tomás, que intentaba tirar de su vestido para que se sentara. «Trabajo en la misma empresa, en el departamento de marketing digital. Si hubiera habido algún problema, yo me habría enterado». «¿Trabaja usted en recursos humanos, señorita?», preguntó la jueza con un tono que dejaba claro que la respuesta era obvia. «No, pero...». «Entonces, siéntese y permítame continuar». Luna se dejó caer en la silla, sintiendo que las mejillas le ardían de humillación. A su lado, Tomás tenía la vista clavada en sus manos, incapaz de mirarla a los ojos. Las piezas de un rompecabezas que ella nunca había sabido que existía comenzaban a encajar en su mente. Las veces que él había evadido preguntas sobre su trabajo, las ocasiones en que había cambiado rápidamente de tema cuando ella mencionaba a ciertos compañeros, esa tensión inexplicable que a veces notaba en él cuando recibía llamadas de la oficina. La jueza continuó leyendo. Como medida disciplinaria, se establece un apercibimiento formal que quedará en el expediente personal del empleado. En caso de reincidencia, se procederá a la aplicación de sanciones más severas,
incluyendo la posibilidad de despido procedente según el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Pero eso no es todo, su señoría, intervino Esther, sacando un segundo documento de su carpeta. Aquí está la documentación que acredita cómo yo tuve que intervenir para evitar que esa primera advertencia se convirtiera en un despido inmediato. El segundo papel era una carta manuscrita en tinta azul, con la letra cuidadosa y redondeada que Luna había visto en las felicitaciones de cumpleaños que Esther le escribía a Tomás. La jueza la leyó en silencio durante unos segundos, asintiendo levemente, antes de continuar en voz alta. Carta dirigida a doña María José Sánchez, directora de Recursos Humanos de Movistar Aragón, firmada por doña Esther Aguilar Moreno, esposa del empleado sancionado. La jueza hizo una pausa y miró directamente a Tomás antes de continuar. En esta carta, la señora Aguilar se responsabiliza moralmente del comportamiento de su esposo, explica que está pasando por un momento personal difícil y se compromete personalmente a supervisar que no vuelva a suceder. Luna sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Esther había salvado el trabajo de Tomás, la mujer silenciosa y discreta que ella había despreciado durante meses, que había ridiculizado en sus historias de Instagram, que había descrito ante sus amigas como una mujer sin ambiciones que no sabe valorar lo que tiene. Había sido quien había impedido que Tomás perdiera su empleo. ¿Y hay más documentación, señora Aguilar?, preguntó la jueza. Sí, su señoría. Hay un segundo apercibimiento, de fecha 18 de mayo de 2022. Luna se volvió hacia Tomás con los ojos muy abiertos. Mayo de 2022. Eso era apenas 3 meses antes de que comenzaran su relación. 3 meses antes de que él le dijera que estaba listo para dejar atrás su matrimonio fracasado y construir algo nuevo con ella. La jueza tomó el tercer documento. Segundo apercibimiento formal al empleado don Tomás Aguilar Herrera, por trato inadecuado a clientela de edad avanzada. Concretamente, por dirigirse de forma irrespetuosa y discriminatoria hacia doña Remedios Vázquez Martín, clienta de 73 años, durante una llamada de atención al cliente registrada el día 16 de mayo de 2022. El abogado de Tomás se removió incómodo en su asiento. Su señoría, no veo la relevancia de cuestiones laborales en un procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo. Yo sí la veo, respondió la jueza con firmeza. Si hay un patrón de comportamiento que ha requerido la intervención de la cónyuge para mantener la estabilidad económica del matrimonio, eso es absolutamente relevante para entender la disolución del mismo. Esther sacó un cuarto documento, este más grueso que los anteriores. Su señoría, aquí está la transcripción literal de la llamada telefónica, así como la queja formal presentada por la clienta. También se incluye la segunda carta que yo escribí a Recursos Humanos y el compromiso formal que firmé, haciéndome responsable de las consecuencias económicas si mi esposo era despedido. Luna no podía procesar lo que estaba escuchando. Esther se había hecho responsable económicamente de las consecuencias del despido de Tomás. Esther había puesto en riesgo su propia estabilidad laboral para salvarla de él. Esther había sido quien había mantenido a flote la vida que Tomás le había vendido como fruto de su propio esfuerzo y talento. ¿Quiere que lea la transcripción de la llamada, su señoría?, preguntó Esther con la misma serenidad que había mantenido durante toda la sesión. Proceda. Esther desdobló el papel y leyó con voz clara. Cliente. Disculpe, no entiendo muy bien esta factura. Hay conceptos que antes no aparecían. Empleado. Señora, si no entiende algo tan simple como una factura, quizás debería pedirle a alguien más joven que la ayude, o directamente cambiarse a una operadora más sencilla para gente como usted. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luna miró a Tomás como si estuviera viéndolo por primera vez en su vida. Este era el hombre al que había admirado por su profesionalidad. Este era el hombre que le había asegurado que tenía futuro en la empresa. Este era el hombre por el que había destruido su propia reputación en el trabajo, porque algunos compañeros ya la habían visto como la otra, y eso había comenzado a afectar su imagen profesional. La jueza se quitó las gafas y las limpió lentamente. Señor Aguilar, ¿confirma usted la veracidad de estos documentos? Tomás tragó saliva y asintió con la cabeza, sin levantar la vista. Sí, su señoría. Luna sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No solo había basado su futuro en un hombre que le había mentido sistemáticamente sobre quién era,
sino que había despreciado y humillado públicamente a la única persona que había impedido que ese futuro se desmoronara antes de tiempo. Y Esther aún tenía más papeles en esa carpeta de cartón marrón. La carpeta de cartón marrón que Esther sostenía parecía haberse convertido en el centro gravitacional de la sala 2. Luna no podía apartar la mirada de esos documentos que seguían emergiendo como dagas silenciosas, cada uno más devastador que el anterior. Lo que estaba a punto de descubrir la haría enfrentarse no solo con las mentiras de Tomás, sino con sus propias acciones durante los últimos meses, acciones que había considerado inocentes travesuras de una mujer enamorada, pero que ahora se revelaban como algo mucho más siniestro y peligroso. Su señoría, continuó Esther sacando un quinto documento. También me gustaría presentar evidencia del acoso sistemático que he sufrido por parte de la señorita Bermejo durante los últimos 4 meses, a través de redes sociales y en el entorno laboral. El mundo de Luna se detuvo por completo. ¿Acoso? Ella no había acosado a nadie. Había sido directa, sí. Había dejado claro que Tomás había encontrado a alguien mejor. Había compartido su felicidad en redes sociales. Había marcado territorio como cualquier mujer enamorada haría. Pero, ¿acoso? La jueza extendió la mano hacia el nuevo documento, que Luna pudo ver que era una carpeta más gruesa, llena de capturas de pantalla impresas y organizadas por fechas. ¿Qué tipo de acoso, señora Aguilar? Ciberbullying sistemático, su señoría. La señorita Bermejo ha utilizado sus redes sociales, especialmente Instagram, donde tiene 12,000 seguidores, para humillarme públicamente, hacer comentarios sobre mi apariencia, mi trabajo, mi vida personal, y para enviar mensajes indirectos pero claramente dirigidos hacia mí. Luna sintió que las mejillas se le encendían como brasas. Era cierto que había subido contenido a Instagram, pero no con intención de hacer daño. Simplemente estaba viviendo su historia de amor y quería compartirla con el mundo. ¿Acaso no tenía derecho a ser feliz públicamente? Su señoría, eso es ridículo. Intervino sin poder contenerse. Yo tengo libertad de expresión en mis propias redes sociales. Si subo fotos con mi pareja o comento sobre mi vida, eso no es acoso a nadie. Señorita Bermejo, dijo la jueza con un tono que no admitía réplica. Le he pedido que mantenga silencio. Esta es su última advertencia antes de que solicite su expulsión de la sala. Esther desdobló la primera captura de pantalla y se la entregó a la jueza. Su señoría, esto es una story de Instagram publicada por la señorita Bermejo el 15 de enero de este año. Como puede ver, hay una foto de ella con mi esposo en el restaurante Casalac, en la Plaza de Santa Marta, con el texto: cuando tienes buen gusto, no necesitas conformarte con sobras. New Life, upgrade completo, vida nueva. La jueza estudió la imagen y asintió. Continúe, señora Aguilar. El hashtag upgrade completo fue utilizado por la señorita Bermejo en 14 publicaciones diferentes durante enero y febrero, siempre acompañado de fotos con mi esposo en lugares que ella sabía que yo frecuentaba: el Corte Inglés de Independencia, la terraza del Hotel Palafox, el Parque Grande, la calle Alfonso I donde yo hago la compra semanalmente. Luna recordaba perfectamente esas publicaciones. Había elegido esos lugares específicamente porque quería mostrar que ella y Tomás tenían una vida social activa, que salían juntos, que eran una pareja visible y feliz. Si Esther se sentía mal por verlos en lugares que ella también frecuentaba, eso no era culpa suya. También está este post del 3 de febrero, continuó Esther, mostrando otra captura, donde aparece una foto de ella en el gimnasio Dream Fit de la calle Asalto, con el texto: cuando te cuidas por dentro y por fuera, atraes lo que mereces. Hay mujeres que se dejan estar y después se sorprenden cuando sus maridos buscan algo mejor. Self-love, deserve more, no me conformo. El abogado de Tomás intentó intervenir. Su señoría, estos son simplemente posts motivacionales genéricos. Señor Castillo, lo interrumpió la jueza. Ese gimnasio está a 200 metros del Instituto Goya donde trabaja la señora Aguilar, y el hashtag Deserve More coincide sospechosamente con conversaciones que, según otros documentos, la señorita Bermejo mantuvo con el señor Aguilar sobre su matrimonio. Luna sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo podía saber Esther sobre sus conversaciones privadas con Tomás? ¿Y cómo podía tener documentación sobre eso? Esther sacó un nuevo documento.
Este claramente impreso desde WhatsApp. Su señoría, mi esposo me entregó estas conversaciones de WhatsApp cuando le pedí explicaciones sobre su relación con la señorita Bermejo, a finales de febrero. En ellas se puede ver cómo ella lo animaba sistemáticamente a dejarme, utilizando exactamente las mismas frases que después aparecían en sus redes sociales. La jueza comenzó a leer algunos fragmentos. Luna Bermejo, 23 de enero, 14:32. Tomás, mírate en el espejo. Eres inteligente, tienes un buen trabajo, sabes tratar a la gente. ¿De verdad crees que mereces conformarte con alguien que llega a casa sin ni siquiera maquillarse? Luna recordaba perfectamente ese mensaje. Lo había escrito después de ver una foto que Tomás había subido a su estado de WhatsApp, una foto de su cena casera con Esther, donde ella aparecía con una camiseta sencilla y el pelo recogido. Le había parecido triste que un hombre como Tomás tuviera que conformarse con una vida tan ordinaria. Luna Bermejo, 28 de enero, 20:45. Amor, ¿has visto cómo me cuido? Gimnasio, peluquería, uñas siempre perfectas. Eso es lo que merece un hombre como tú, no alguien que se ha dejado estar y que ya ni se esfuerza por ser atractiva. Luna Bermejo, 2 de febrero, 11:22. Cuando estemos juntos oficialmente, te voy a demostrar lo que es tener una mujer de verdad a tu lado, una que se preocupe por estar siempre perfecta para ti, que te apoye en tus ambiciones, que no te frene con su mediocridad. Cada mensaje que la jueza leía era como una bofetada para Luna. Esas conversaciones que en su momento le habían parecido declaraciones de amor y apoyo, ahora sonaban como algo completamente diferente cuando se leían en voz alta en un tribunal, delante de la mujer a la que hacían referencia. Pero hay más, su señoría, continuó Esther, sacando otro documento. Aquí están las capturas de pantalla de comentarios que la señorita Bermejo hizo en publicaciones de conocidos mutuos, comentarios que claramente estaban dirigidos a mí, aunque no me mencionara directamente. La jueza revisó las nuevas evidencias. Veo aquí un comentario en la publicación de cumpleaños de Sara Jiménez. Es una compañera de trabajo del instituto donde yo trabajo, su señoría. La señorita Bermejo comentó: «Qué bonita fiesta, Sara. Es genial ver mujeres que se cuidan y que no se han rendido con la vida. Algunas personas deberían tomar nota». Ese comentario fue hecho 2 horas después de que Sara hubiera subido una foto grupal donde yo aparecía. Luna sintió que las palmas de las manos le sudaban. Era cierto que había escrito ese comentario, pero había sido una observación general, no específicamente dirigida a Esther. ¿Cómo iba ella a saber que Esther aparecía en esa foto? Bueno, quizás sí lo sabía, pero también está este comentario en el post de Navidad de Pedro Ruiz, el vecino del edificio donde vive la señora Aguilar. Continuó Esther. Qué bonitas las decoraciones de Navidad. Me encanta ver casas donde hay buen gusto y clase, no como esas casas donde todo está descuidado y sin estilo. Este comentario se hizo después de que Pedro hubiera subido una foto del portal de nuestro edificio, donde se veía la decoración que yo había puesto en nuestra puerta. La jueza se recostó en su silla y miró directamente a Luna. Señorita Bermejo, ¿confirma usted que estos comentarios y publicaciones son suyos? Luna abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Técnicamente, sí eran sus comentarios. Técnicamente había elegido cuidadosamente cada palabra, cada hashtag, cada ubicación. Técnicamente, había estado marcando territorio y enviando mensajes, pero nunca había pensado en ello como acoso. Había pensado en ello como ganar. Su señoría, murmuró finalmente. Yo solo estaba viviendo mi vida. ¿Su vida, señorita Bermejo? ¿O estaba usted sistemáticamente humillando a una mujer que nunca le había hecho ningún daño? Esther aún tenía más papeles en la carpeta, y por primera vez desde que había entrado en esa sala, Luna comenzó a comprender que quizás no era la víctima de esta historia, sino todo lo contrario. El reloj de pared de la sala 2 marcaba las 11:45, cuando Esther sacó el documento que cambiaría para siempre la vida de Luna Bermejo. Era una carpeta transparente con el logotipo de Movistar, sellada oficialmente, que contenía lo que parecían ser grabaciones transcritas y un informe interno de recursos humanos. Luna observaba esos papeles como si fueran una bomba de relojería a punto de explotar, porque cada instinto en su cuerpo le decía que lo que estaba a punto de escuchar sería el golpe final
que la mandaría no solo fuera de esa sala, sino posiblemente fuera de su trabajo, de su vida social y de cualquier futuro que hubiera imaginado construir en Zaragoza. Su señoría, dijo Esther con la misma calma imperturbable que había mantenido durante toda la audiencia, me gustaría presentar evidencia adicional que demuestra no solo el comportamiento inapropiado de mi esposo en el entorno laboral, sino también cómo la señorita Bermejo ha participado activamente en actividades que podrían constituir violaciones graves del código de conducta de la empresa donde ambos trabajan. La jueza Montserrat Ruiz se inclinó hacia adelante claramente intrigada. ¿Qué tipo de actividades, señora Aguilar? Grabaciones de conversaciones telefónicas con clientes, su señoría. Grabaciones que demuestran que tanto mi esposo como la señorita Bermejo han violado sistemáticamente la confidencialidad de datos personales de clientes, han hecho comentarios despectivos sobre usuarios de la tercera edad y han utilizado información privada para crear contenido en redes sociales. El color desapareció por completo del rostro de Luna. Durante los últimos meses, ella y Tomás habían desarrollado una rutina. Después del trabajo, él le contaba historias divertidas sobre clientes especialmente difíciles o confundidos. Ella las había encontrado graciosas. Incluso las había usado a veces como inspiración para algunos de sus posts sobre paciencia en el servicio al cliente o cuando tienes que explicar tecnología a gente que no entiende. Nunca había pensado que esas conversaciones pudieran ser consideradas violaciones de confidencialidad. Su señoría, intervino el abogado de Tomás, Fernando Castillo, con evidente nerviosismo. Esto excede el ámbito de un procedimiento de divorcio. Si hay cuestiones laborales, deberían tratarse en el ámbito correspondiente. Señor Castillo, respondió la jueza con firmeza, si estas actividades laborales han sido encubiertas por la esposa y han constituido parte del contexto de deterioro del matrimonio, son absolutamente relevantes para esta audiencia. Esther abrió la carpeta transparente y sacó el primer documento. Su señoría, esta es la transcripción de una conversación telefónica grabada el 14 de marzo, 3 días después de la segunda advertencia formal a mi esposo. En ella se puede escuchar cómo él comparte información confidencial de una clienta con la señorita Bermejo, información que después fue utilizada por ella en redes sociales. La jueza tomó el documento y comenzó a leer. Grabación telefónica interna, extensión 3642, fecha 14 de marzo de 2022, 18:32 horas. Empleado Tomás Aguilar en conversación con empleada Luna Bermejo. Luna sintió que el mundo se tambaleaba. No recordaba esa conversación específica, pero había tenido cientos de conversaciones similares con Tomás durante esos meses. Conversaciones que ella había considerado intimidades de pareja, secretos compartidos, momentos de conexión sobre las frustraciones del trabajo. La jueza continuó leyendo. Tomás Aguilar, Luna, no te vas a creer lo que me acaba de pasar. He tenido a una señora de 70 y tantos años, Encarnación algo, que me ha llamado 3 veces en 2 horas porque no entiende por qué le han subido la factura. Luna Bermejo. ¿Y qué le has dicho? Tomás Aguilar. Le he explicado 20 veces que es por el incremento del IVA, pero la mujer insiste en que alguien está robándole dinero. Al final me ha dicho que va a venir a la oficina con su hija porque no se fía. Luna Bermejo. Ay, Dios mío, qué pesadilla. ¿Y cómo se llama exactamente? Tomás Aguilar. Encarnación Ruiz Sánchez. Vive en el barrio de la Almozara, en la calle Predicadores. Su hija es profesora en el Colegio San Patricio. ¿Por qué? Luna Bermejo. Ay, nada. Es que me resulta gracioso. Son todas iguales, ¿sabes? Mujeres mayores que no entienden el mundo moderno y que culpan a todos menos a sí mismas. El silencio que siguió a esa lectura fue absolutamente devastador. Luna recordaba perfectamente esa conversación ahora. Recordaba haber pensado que era divertido que Tomás le contara esos detalles. Recordaba haber sentido cierta superioridad al escuchar sobre mujeres que no sabían adaptarse a la tecnología moderna. Pero escucharlo leído en voz alta, palabra por palabra, con nombres completos y direcciones específicas, le hacía comprender la magnitud de lo que habían estado haciendo. Su señoría, continuó Esther, 2 días después de esta conversación, la señorita Bermejo publicó en su Instagram un post que decía textualmente:
Trabajar en atención al cliente te enseña que hay gente que culpa al mundo entero antes que aceptar que no entienden las cosas básicas de la vida moderna, especialmente las señoras de cierta edad que viven en barrios tradicionales y piensan que todo el mundo les está robando. Paciencia. Preitro trabajo de atención al cliente. Realidad laboral. Luna sintió que las piernas se le convertían en gelatina. Había escrito exactamente ese post. Lo recordaba perfectamente porque había recibido muchos likes y varios comentarios de seguidores que compartían experiencias similares. Nunca había pensado que estaba utilizando información específica de una clienta real. Pero hay más grabaciones, su señoría, continuó Esther implacablemente. Aquí hay otra del 28 de marzo, donde mi esposo le cuenta a la señorita Bermejo detalles personales sobre el señor Joaquín Morales, un cliente de 82 años que había llamado confundido sobre su factura digital. La jueza tomó la segunda transcripción. Tomás Aguilar, hoy he tenido a un señor mayor, Joaquín Morales, que vive solo desde que se murió su mujer. Me ha contado que su nieta le había dicho que podía pagar las facturas por internet, pero él no sabe ni encender el ordenador. Luna Bermejo. ¿Y qué le has dicho? Tomás Aguilar. Le he dicho que se busque a alguien que le ayude, que esto no es un servicio de formación informática. Pero el hombre se ha puesto a llorar en el teléfono, diciendo que se siente inútil. Luna Bermejo. Ay, qué dramático. Tomás, cariño, tú no eres un psicólogo ni un cuidador. Tu trabajo es resolver problemas técnicos, no problemas emocionales de gente que no se adapta a los tiempos. Luna recordaba esa conversación también. Recordaba haber pensado que Tomás estaba siendo demasiado blando con clientes que claramente necesitaban ayuda profesional, no servicio técnico. Recordaba haberle aconsejado que fuera más firme, más profesional, que estableciera límites claros entre su trabajo y los problemas personales de los clientes. Y 3 días después de esta conversación, continuó Esther, la señorita Bermejo publicó esto en su Instagram. Reflexión del día. Hay gente que espera que los demás resuelvan problemas que ellos mismos se niegan a enfrentar, especialmente personas mayores que prefieren dramatizar antes que adaptarse. En el trabajo, como en la vida, hay que saber poner límites entre ayudar y permitir que te manipulen emocionalmente. Boundaries matter. No to emotional manipulation. Trabajo profesional. La jueza se quitó las gafas y las limpió lentamente. Señorita Bermejo, ¿confirma usted que estas publicaciones en redes sociales están basadas en información confidencial de clientes que obtuvo a través de conversaciones con el señor Aguilar? Luna abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Técnicamente sí había basado sus posts en esas conversaciones. Técnicamente, había utilizado detalles específicos sobre clientes reales para crear contenido que después había compartido públicamente con miles de seguidores. Técnicamente, había violado todas las normas de confidencialidad que había firmado cuando entró a trabajar en Movistar. Su señoría, murmuró con voz temblorosa. Yo no pensé que estuviera haciendo nada malo. Solo estaba compartiendo reflexiones generales sobre mi experiencia laboral. ¿Reflexiones generales, señorita Bermejo?, preguntó la jueza con incredulidad. Reflexiones generales que incluían detalles específicos sobre la situación personal de clientes identificables, sus direcciones, sus circunstancias familiares y sus vulnerabilidades emocionales. Esther sacó un último documento de la carpeta transparente. Su señoría, aquí está el informe interno de recursos humanos que solicité cuando decidí presentar estos hechos. Según la investigación de la empresa, la señorita Bermejo ha violado el artículo 12 del Código de Conducta Laboral, que prohíbe específicamente el uso de información de clientes para contenido personal en redes sociales, así como el artículo 15, que establece la confidencialidad absoluta de datos personales de usuarios. La jueza estudió el informe durante varios minutos que se sintieron eternos. Luna podía escuchar su propio corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que toda la sala podía oírlo. Tomás no había levantado la vista de sus manos en los últimos 10 minutos, y su abogado parecía estar considerando seriamente la posibilidad de abandonar el caso. Según este informe, dijo finalmente la jueza, ambos empleados están siendo investigados por la empresa y existe la posibilidad real de despido procedente por violación grave de confidencialidad y mal uso de información de clientes.
Luna sintió que todo lo que había construido en los últimos año y 8 meses se desmoronaba como un castillo de arena bajo la lluvia. Su trabajo, su reputación, su futuro con Tomás, todo se evaporaba delante de sus ojos. Y lo peor de todo era que no podía negar nada de lo que Esther había presentado, porque cada documento, cada grabación, cada post de Instagram era absolutamente real y verificable. La jueza miró directamente a Luna. Señorita Bermejo, ¿está usted consciente de que estas violaciones pueden acarrear no solo su despido, sino también acciones legales por parte de los clientes afectados? Y en ese momento, Luna comprendió que Esther no había venido a ese tribunal solo a divorciarse. Había venido a destruir completamente el futuro que ella y Tomás habían intentado construir sobre las ruinas de su matrimonio. Las 12:15 del mediodía en el juzgado de primera instancia número 3 de Zaragoza marcarían para siempre el momento en que Luna Bermejo descubrió que había subestimado completamente a la mujer que había pasado meses humillando. Esther no había terminado. En su carpeta de cartón marrón quedaban documentos que Luna ni siquiera había imaginado que pudieran existir, documentos que demostrarían que cada acción aparentemente espontánea de los últimos meses había tenido testigos, consecuencias y víctimas que habían decidido no quedarse calladas. Lo que estaba a punto de revelarse no solo acabaría con la carrera profesional de Luna, sino que la enfrentaría cara a cara con el daño real que había causado a personas reales, con nombres y apellidos, que habían estado observando sus movimientos, mucho más de cerca de lo que ella jamás había sospechado. Su señoría, continuó Esther, sacando una nueva carpeta, esta de color azul marino, me gustaría presentar testimonios escritos de clientes de Movistar que han resultado afectados por las violaciones de confidencialidad que acabamos de documentar, así como evidencia de las consecuencias reales que han sufrido debido a la exposición de su información personal en las redes sociales de la señorita Bermejo. La jueza Montserrat Ruiz asintió con expresión grave. Proceda, señora Aguilar. Luna sintió que el aire de la sala se volvía más denso, como si cada molécula de oxígeno estuviera cargada de electricidad antes de una tormenta. Durante todos estos meses, había pensado en sus posts de Instagram como reflexiones abstractas sobre la experiencia laboral, observaciones generales sobre tipos de personalidad que cualquier persona en atención al cliente podría hacer. Nunca había considerado que al otro lado de esas anécdotas graciosas había personas reales, con vidas reales, que podrían reconocerse en sus descripciones. El primer testimonio, dijo Esther, entregando un documento escrito a mano en papel con membrete oficial, es de doña Encarnación Ruiz Sánchez, de 74 años, residente en la calle Predicadores número 23, en el barrio de La Almozara. La jueza comenzó a leer el testimonio en voz alta. Yo, Encarnación Ruiz Sánchez, con DNI 25.234.567K, declaro que el día 16 de marzo de 2022, después de una llamada telefónica a Movistar para resolver dudas sobre mi factura, mi hija Carmen me enseñó una publicación en Instagram donde una chica joven se burlaba de señoras de cierta edad que viven en barrios tradicionales y piensan que todo el mundo les está robando. Mi hija reconoció inmediatamente que se estaban refiriendo a mí, porque los detalles coincidían exactamente con mi llamada, mi edad, mi barrio, y hasta el hecho de que vivo sola desde que murió mi marido. Luna sintió que el estómago se le caía a los pies. Doña Encarnación había visto el post. No solo eso, sino que había reconocido que hablaba de ella. Había entendido que una desconocida había tomado sus problemas personales, sus miedos, sus circunstancias de viudez, y los había convertido en contenido de entretenimiento para miles de seguidores. La jueza continuó leyendo. Durante 3 semanas no pude dormir bien, pensando que toda la gente de mi barrio sabría que soy una de esas señoras pesadas que no entienden la tecnología. Mi hija tuvo que llevarme al médico porque desarrollé ansiedad. El doctor me recetó pastillas para dormir. Adjunto el informe médico que acredita el episodio de ansiedad aguda que sufrí después de enterarme de esta publicación. El silencio en la sala era ensordecedor. Luna no podía procesar lo que estaba escuchando. Una señora mayor había necesitado medicación para la ansiedad porque ella había hecho un post que consideró gracioso. Una mujer de 74 años había perdido el sueño porque Luna había decidido compartir con sus seguidores
lo dramáticas que eran las personas mayores. El segundo testimonio, continuó Esther, es de don Joaquín Morales Jiménez, de 82 años, viudo residente en la Avenida de Cataluña. La jueza tomó el segundo documento. Yo, Joaquín Morales Jiménez, con DNI 18.456.789L, declaro que mi nieta Sofía me mostró una publicación en redes sociales donde alguien se burlaba de personas mayores que prefieren dramatizar antes que adaptarse, y que mencionaba específicamente a gente que se pone a llorar por teléfono cuando no entiende la tecnología. Mi nieta me preguntó si yo había llamado a alguna empresa llorando, porque la descripción coincidía exactamente con lo que yo le había contado sobre mi llamada a Movistar. Luna recordaba perfectamente la conversación con Tomás sobre ese señor. Recordaba haber pensado que era exagerado que un hombre mayor llorara por una factura. Recordaba haber aconsejado a Tomás que fuera más firme con ese tipo de clientes dramáticos. Desde entonces, continuó leyendo la jueza, mi nieta me mira de manera diferente. Me pregunta constantemente si estoy bien, si necesito ayuda psicológica, si me siento inútil, como aparentemente le dije al empleado de Movistar. He tenido que explicarle una y otra vez que no soy una carga para la familia, que puedo cuidar de mí mismo, que solo necesitaba ayuda técnica, no terapia. Adjunto declaración jurada de mi nieta, Sofía Morales González, confirmando estos hechos. La jueza miró directamente a Luna. Señorita Bermejo, ¿se da cuenta de que sus publicaciones han causado daño emocional real a personas vulnerables? Luna abrió la boca para responder, pero Esther la interrumpió sacando un tercer documento. Su señoría, también tengo aquí el testimonio de Sara Jiménez Castel, compañera mía en el Instituto Goya, sobre el acoso que he sufrido en el entorno laboral como consecuencia de los comentarios de la señorita Bermejo en redes sociales. Proceda, dijo la jueza. Sara Jiménez declara que durante los meses de enero a marzo de este año, varios compañeros del instituto le preguntaron sobre mí después de ver comentarios de la señorita Bermejo en sus publicaciones. Específicamente, hubo comentarios sobre mi falta de estilo, mi descuido personal, y sugerencias de que mi marido me estaba dejando porque yo me había rendido con la vida. Luna recordaba esos comentarios también. Los había hecho porque quería que quedara claro que Tomás no estaba dejando a su esposa por otra mujer, sino porque había encontrado a alguien mejor, alguien que se cuidaba, alguien que no se había conformado con la mediocridad. Según el testimonio de la señora Jiménez, continuó Esther, algunos compañeros empezaron a tratarme con lástima, preguntándome si necesitaba ayuda, si estaba atravesando una depresión, si había considerado la terapia de pareja. Otros simplemente comenzaron a evitarme, como si el fracaso matrimonial fuera contagioso. La jueza tomó notas mientras escuchaba. ¿Y hay más testimonios, señora Aguilar? Sí, su señoría. Tengo declaraciones de 3 vecinos de mi edificio que han visto a la señorita Bermejo aparcar frente a nuestro portal, en al menos 6 ocasiones diferentes, durante los meses de febrero y marzo, tomando fotos del edificio y del barrio, que después aparecían en sus redes sociales. Luna sintió que el corazón se le aceleraba. Era cierto que había ido algunas veces al barrio donde vivían Tomás y Esther. Quería conocer mejor el entorno de su futuro. Quería entender cómo era la vida que Tomás estaba dejando atrás. Y sí, había tomado algunas fotos para sus stories, pero siempre con contenido genérico sobre arquitectura aragonesa o cafés del barrio. Pedro Ruiz Martínez, portero del edificio, leyó Esther, declara que en varias ocasiones vio a una mujer joven, que después identificó como la señorita Bermejo por sus redes sociales, merodeando por el portal, tomando fotos, y en una ocasión incluso preguntando por el apartamento donde vivo con mi esposo. Eso no es cierto, exclamó Luna poniéndose de pie. Yo nunca pregunté por ningún apartamento específico. Señorita Bermejo, la reprendió la jueza. Siéntese inmediatamente. Esther sacó un último documento de la carpeta azul. Su señoría, aquí está la grabación de la cámara de seguridad del edificio, fecha 8 de marzo, donde se ve claramente a la señorita Bermejo conversando con el portero y señalando hacia las ventanas de mi apartamento. Luna se dejó caer en la silla como si la hubieran abofeteado. Había olvidado completamente esa conversación con el portero. Había sido casual, espontánea. Solo había preguntado cuál era el apartamento de los Aguilar,
porque tenía curiosidad de ver dónde vivía la mujer a la que Tomás estaba dejando atrás. La grabación, continuó Esther, muestra que después de esa conversación, la señorita Bermejo se quedó en la acera de enfrente durante 45 minutos, tomando fotos con su teléfono móvil y observando las ventanas de mi apartamento. La jueza se recostó en su silla y miró a Luna con una expresión que mezclaba incredulidad y disgusto. Señorita Bermejo, ¿está usted consciente de que este comportamiento podría constituir acoso y stalking según el Código Penal español? Luna no podía responder, no podía pensar. Durante meses había creído que estaba viviendo una historia de amor, que estaba ayudando a un hombre bueno a liberarse de un matrimonio tóxico, que estaba construyendo un futuro mejor para ambos. Pero escuchando todos estos testimonios, viendo la documentación que Esther había recopilado meticulosamente, comenzaba a comprender que había sido la villana de esta historia desde el primer día, y Esther aún tenía documentos en esa carpeta de cartón marrón, documentos que Luna empezaba a temer que fueran los más devastadores de todos. Las 12:45 del mediodía del 15 de marzo se convertiría en el momento más devastador de la vida de Luna Bermejo, porque lo que estaba a punto de descubrir no solo la enfrentaría con sus propias violaciones éticas, sino que revelaría que Tomás había estado utilizándola de una manera que ella jamás había sospechado. En la carpeta de cartón marrón que Esther sostenía, había documentos que demostrarían que mientras Luna creía estar viviendo una historia de amor, había sido en realidad una herramienta inconsciente en un plan de venganza personal que Tomás había estado ejecutando contra su esposa, utilizando la crueldad de Luna como un arma para humillar a Esther de maneras que iban mucho más allá de una simple aventura extramarital. Su señoría, dijo Esther abriendo por primera vez la carpeta de cartón marrón que había mantenido cerrada durante toda la audiencia. Me gustaría presentar evidencia que demuestra que mi esposo no solo ha mantenido una relación extramarital, sino que ha estado utilizando intencionalmente a la señorita Bermejo para ejecutar una campaña sistemática de humillación personal contra mí. El rostro de Tomás se volvió del color de la cera. Por primera vez desde que había entrado en la sala, levantó la vista de sus manos y miró directamente a Esther, con una expresión de pánico absoluto. Luna sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿Utilizándola? ¿Campaña de humillación? Durante todos estos meses había creído que sus acciones en redes sociales habían sido espontáneas, producto de su propia iniciativa y de su deseo de marcar territorio. ¿Qué tipo de evidencia, señora Aguilar?, preguntó la jueza Montserrat Ruiz, claramente intrigada por este nuevo giro. Esther sacó una carpeta más pequeña, de color rojo, que había estado oculta dentro de la marrón. Conversaciones de WhatsApp entre mi esposo y la señorita Bermejo, su señoría, donde se puede ver claramente cómo él la animaba, la orientaba, y la dirigía específicamente hacia acciones crueles contra mi persona. Luna sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Tomás la había dirigido? ¿La había estado manipulando para que fuera cruel con Esther? Su mente comenzó a correr, intentando recordar todas las conversaciones que había tenido con él durante los últimos meses, buscando desesperadamente evidencia de que sus acciones habían sido realmente suyas. La primera serie de conversaciones, dijo Esther, entregando un documento a la jueza, data de enero de este año, justo después de que la señorita Bermejo comenzara a publicar contenido sobre mujeres que se habían rendido con la vida. La jueza comenzó a leer algunos fragmentos. Luna Bermejo, 16 de enero 15:20. Amor, he subido un post sobre mujeres que se cuidan versus mujeres que se dejan estar. Tomás Aguilar, 16 de enero, 15:35. Perfecto, cariño. Has dado en el clavo. Deberías ser más específica sobre mujeres que viven en barrios tradicionales y que han perdido toda ambición. Luna Bermejo, 16 de enero, 15:42. ¿Te refieres a mujeres como tu esposa? Tomás Aguilar, 16 de enero, 15:45. Exactamente. Sería educativo para tus seguidores ver ejemplos de mujeres que se han conformado con la mediocridad. Luna escuchaba con horror creciente. Recordaba perfectamente esa conversación, pero en su memoria había sido diferente. En su recuerdo, había sido ella quien había tenido la idea de hacer esos posts, y Tomás simplemente había estado de acuerdo. Pero leyéndolo ahora, palabra por palabra, se daba cuenta de que había sido él quien había sugerido la dirección específica del contenido.
La segunda serie, continuó Esther, corresponde a febrero, cuando la señorita Bermejo comenzó a utilizar hashtags específicamente dirigidos a humillarme. La jueza leyó: Tomás Aguilar, 3 de febrero, 12:10. Luna, amor, he visto tu post de esta mañana. Está bien, pero podría ser más impactante. ¿Por qué no usas hashtags como upgrade completo o Mada deserve more? Luna Bermejo, 3 de febrero, 12:15. ¿No es demasiado directo? Tomás Aguilar, 3 de febrero, 12:18. Cariño, la verdad siempre es directa. Además, no estás nombrando a nadie específicamente, solo estás siendo honesta sobre lo que mereces en la vida. Cada palabra era como una bofetada. Luna comenzaba a comprender que muchas de sus ideas más crueles habían sido sutilmente plantadas por Tomás, quien las había presentado como sugerencias románticas sobre ser honesta y no conformarse con menos de lo que merecía. La tercera serie de conversaciones, explicó Esther, es la más perturbadora. En ella se puede ver cómo mi esposo proporcionó información específica sobre mis horarios, mis rutinas y mis lugares frecuentes para que la señorita Bermejo pudiera planificar sus publicaciones de manera que yo las viera. La jueza se inclinó hacia adelante. ¿Puede ser más específica, señora Aguilar? Esther mostró otro documento. Tomás Aguilar, 15 de febrero, 18:45. Amor. Esther va los martes al Corte Inglés de Independencia sobre las 6 de la tarde. Si publicas algo desde ahí, seguro que alguna conocida se lo menciona. Luna Bermejo, 15 de febrero, 19:02. ¿Quieres que vaya específicamente para que ella se entere? Tomás Aguilar, 15 de febrero, 19:15. No es que quiera nada específico, pero sería interesante que vea que nosotros tenemos una vida social activa en lugares donde ella solo va a hacer recados domésticos. Luna sintió náuseas. Había ido al Corte Inglés específicamente ese martes. Había hecho exactamente esa publicación. Había elegido ese hashtag, pero ahora se daba cuenta de que no había sido su idea espontánea, sino una sugerencia cuidadosamente plantada por Tomás. Y finalmente, continuó Esther, está la conversación donde mi esposo le sugiere directamente a la señorita Bermejo que visite nuestro barrio para entender mejor el contexto de la vida que él está dejando atrás. La jueza leyó con expresión grave: Tomás Aguilar, 1 de marzo, 14:30. Luna, mi amor, creo que te ayudaría a entender mejor mi situación si vieras el barrio donde vivo con Esther. Es todo muy modesto, muy conformista. Te daría perspectiva sobre por qué necesito salir de ahí. Luna Bermejo, 1 de marzo, 14:45. ¿Quieres que vaya a tu barrio? Tomás Aguilar, 1 de marzo, 14:50. Solo para que veas la diferencia. Tú eres una mujer moderna, ambiciosa. Verías inmediatamente lo limitante que es ese ambiente. Luna recordaba perfectamente esa conversación y recordaba cómo se había sentido al leerla, como si Tomás estuviera compartiendo una intimidad profunda con ella, confiándole sus frustraciones más personales. Nunca había pensado que estaba siendo dirigida hacia comportamiento de acoso. La jueza se quitó las gafas y las limpió lentamente. Señorita Bermejo, ¿se da cuenta de lo que estos documentos implican? Luna no podía responder. Estaba comenzando a comprender que durante todos estos meses había creído estar actuando por iniciativa propia, pero en realidad había estado siguiendo un guión sutil, pero sistemático, que Tomás había ido plantando en sus conversaciones. Su señoría, intervino Esther, quiero dejar claro que esto no excusa las acciones de la señorita Bermejo. Ella eligió seguir estas sugerencias, eligió ser cruel, eligió humillarme públicamente, pero es importante que se comprenda que mi esposo no solo me engañó, sino que utilizó a su amante como un arma contra mí. Luna miró a Tomás, que seguía con la vista clavada en sus manos, incapaz de enfrentar su mirada. En ese momento, comprendió que no solo había sido la amante, sino que había sido una herramienta manipulada. Pero eso no cambiaba el hecho de que había elegido conscientemente ser cruel en cada paso del camino. La humillación era doble: descubrir que había sido manipulada y reconocer que, aún así, cada acción cruel había sido una elección suya. La 1:20 de la tarde del 15 de marzo marcaría el momento exacto en que Luna Bermejo comprendió que su vida tal como la conocía había llegado a su fin de la manera más pública y humillante posible.
Mientras la jueza Montserrat Ruiz continuaba revisando la documentación que Esther había presentado con la precisión de un cirujano, Luna se daba cuenta de que cada acción cruel que había elegido cometer durante los últimos año y 8 meses estaba siendo meticulosamente expuesta ante una autoridad judicial que tenía el poder de convertir su comportamiento en consecuencias legales reales. Lo que más la aterrorizaba no era solo la humillación de descubrir que había sido manipulada por Tomás para ser aún más cruel, sino la comprensión gradual de que Esther había estado preparando esta destrucción durante meses, documentando cada crueldad, cada violación ética, cada momento de sadismo gratuito que Luna había ejercido creyendo que era intocable. «Su señoría», dijo Esther sacando una nueva carpeta de color verde oliva que Luna no había visto antes. «Me gustaría presentar la comunicación oficial que he recibido esta mañana de la Dirección de Recursos Humanos de Movistar Aragón, donde se informa sobre las decisiones disciplinarias que la empresa ha tomado respecto a las violaciones de confidencialidad y acoso laboral documentadas en esta audiencia». La jueza extendió la mano hacia el documento. «Proceda, señora Aguilar». Luna sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Decisiones disciplinarias? Esta mañana, Esther había estado en contacto con recursos humanos mientras se preparaba para esta audiencia. Comenzó a comprender que lo que estaba viviendo no era una coincidencia, sino una operación quirúrgica que había sido planificada hasta el último detalle. La directora de Recursos Humanos, doña María José Sánchez, leyó Esther, comunica que después de revisar la evidencia presentada por mi persona el pasado viernes 24 de febrero, y tras una investigación interna de 2 semanas, la empresa ha decidido proceder con el despido inmediato de los empleados, don Tomás Aguilar Herrera y doña Luna Bermejo García, por violación grave de los artículos 12, 15 y 23 del Código de Conducta Laboral. El silencio que siguió fue tan pesado que Luna sintió como si le hubieran puesto una lápida encima del pecho. Despido inmediato. No solo había perdido a Tomás, no solo había descubierto que había sido manipulada, sino que había perdido su trabajo. El trabajo que le daba independencia económica, que le permitía mantener su apartamento en la calle San Vicente de Paúl, que había sido la base de su identidad como mujer moderna y exitosa en Zaragoza. Específicamente, continuó Esther, el despido se fundamenta en violación de confidencialidad de datos personales de clientes, según se establece en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, uso indebido de información privada para contenido en redes sociales y creación de un ambiente laboral hostil a través de acoso sistemático hacia compañeros de trabajo. Luna quería gritar que no había sido solo culpa suya, que Tomás la había manipulado, que él había sugerido muchas de esas acciones, pero cada palabra que había escuchado durante la última hora le había demostrado que, aun siendo manipulada, había elegido conscientemente ser cruel. Había decidido usar información confidencial para crear contenido. Había decidido humillar a Esther en redes sociales. Había decidido ser sádica cuando podría haber dicho que no. Además, añadió Esther, la empresa informa que los clientes afectados, específicamente doña Encarnación Ruiz Sánchez y don Joaquín Morales Jiménez, han sido contactados por el Departamento Legal de Movistar para informarles de sus derechos a emprender acciones legales por daños y perjuicios causados por la exposición no autorizada de sus datos personales. La jueza asintió gravemente. ¿Y hay más consecuencias, señora Aguilar? Sí, su señoría. He recibido comunicación del Colegio Profesional de Técnicos de Laboratorio de Aragón, informándome de que han abierto un expediente sancionador contra mi persona por permitir que mi situación matrimonial afectara mi entorno laboral. Sin embargo, después de revisar toda la documentación que he presentado hoy, el expediente ha sido archivado y se ha emitido una nota de reconocimiento por mi profesionalidad en el manejo de una situación personal compleja. Luna cerró los ojos. Incluso el Colegio Profesional de Esther la había respaldado después de revisar la evidencia, mientras que ella ni siquiera sabía si algún día podría volver a trabajar en marketing digital en Zaragoza. Su comportamiento en redes sociales, ahora documentado oficialmente en un tribunal, sería fácilmente rastreable por cualquier empleador potencial. Su señoría, continuó Esther sacando otro documento, también he recibido comunicación de Instagram España,
informando que, después de revisar las denuncias que presenté sobre acoso cibernético, han decidido suspender temporalmente la cuenta de la señorita Bermejo, mientras investigan las violaciones de sus normas comunitarias sobre bullying y acoso. Luna sintió que el corazón se le detenía. Su cuenta de Instagram, sus 12,000 seguidores, su identidad como influenciadora local, todo había desaparecido. La cuenta que había construido durante 3 años, que le daba ingresos adicionales a través de colaboraciones con marcas aragonesas, que era su ventana al mundo del marketing digital, había sido suspendida. ¿Y qué hay de las consecuencias para el señor Aguilar?, preguntó la jueza. Mi esposo, respondió Esther, ha recibido un comunicado adicional de Recursos Humanos informándole que, dado su historial previo de advertencias laborales y su papel en dirigir el acoso hacia mi persona, la empresa está considerando emprender acciones legales por daño a la reputación corporativa. Específicamente, por orquestar que información confidencial de clientes fuera utilizada para humillar a personas vulnerables en plataformas públicas. Tomás levantó la vista por primera vez en la última media hora, con el rostro desencajado. Esther, yo nunca quise que llegáramos a esto. No me hable, respondió Esther con una frialdad que hizo que Luna se estremeciera. Usted no solo me engañó, sino que utilizó a su amante como un arma para humillarme, y en el proceso, convirtieron a clientes vulnerables en objetos de burla pública. Estas son las consecuencias de esas elecciones. La jueza se quitó las gafas y las limpió lentamente. Señor Aguilar, señorita Bermejo, espero que comprendan la gravedad de lo que hemos visto aquí hoy. No estamos hablando solo de adulterio o problemas matrimoniales. Estamos hablando de un patrón coordinado de abuso hacia personas vulnerables, violación de confidencialidad y acoso cibernético que ha causado daño real a personas reales. Luna quería desaparecer. Durante 1 año y 8 meses había creído que estaba viviendo una historia romántica, que estaba siguiendo los consejos amorosos de su pareja. Pero la realidad era que había sido una cómplice entusiasta en la humillación sistemática de una mujer inocente, que había violado la privacidad de clientes vulnerables para entretenimiento, y que había elegido la crueldad una y otra vez, manipulada o no. Su señoría, dijo Esther, solo me queda presentar un último documento. Es la carta de recomendación que mi supervisora en el Instituto Goya ha escrito para mí, después de enterarse de esta situación a través de los comentarios de algunos compañeros sobre las publicaciones de la señorita Bermejo. La jueza leyó la carta. Doña Esther Aguilar Moreno ha demostrado durante toda esta situación personal una profesionalidad y dignidad ejemplares. A pesar de estar siendo acosada públicamente por una tercera persona, nunca permitió que esto afectara su trabajo. Su discreción, su dedicación a los estudiantes y su capacidad para mantener la compostura en circunstancias extremadamente difíciles la convierten en un ejemplo para todo nuestro equipo docente. Luna entendió en ese momento que mientras ella había estado dedicando tiempo y energía a humillar a Esther, Esther había estado simplemente viviendo, trabajando, siendo profesional, siendo digna, documentando cada crueldad, pero sin devolver jamás el golpe hasta que tuvo toda la evidencia necesaria para acabar con sus agresores de una sola vez. El divorcio queda concedido, dijo la jueza. Los bienes quedan según lo acordado. Y señorita Bermejo, le recomiendo encarecidamente que busque asesoramiento legal sobre las posibles consecuencias civiles y penales de sus acciones. Cuando salieron de la sala, Luna comprendió que había entrado como una mujer que creía estar a punto de ganar todo, y salía como alguien que había perdido su trabajo, su identidad online, su futuro con Tomás, y posiblemente su capacidad de encontrar trabajo en Zaragoza, todo porque había elegido ser cruel cuando podría haber elegido ser decente, manipulada o no. 3 semanas después del 15 de marzo, Luna Bermejo se encontraba sentada en su apartamento de la calle San Vicente de Paúl, rodeada de cajas de cartón y con una carta de desahucio sobre la mesa del salón, comprendiendo que las consecuencias de sus acciones apenas habían comenzado a manifestarse el día de la audiencia. La realidad de su nueva situación la golpeaba cada mañana como una bofetada fría, sin trabajo, sin ingresos, sin cuenta de Instagram, y con una reputación tan destrozada en Zaragoza que incluso las empresas más pequeñas de marketing digital
rechazaban sus solicitudes de empleo en cuanto googleaban su nombre y encontraban referencias al caso que ya circulaba en círculos profesionales como el escándalo de la influencer cruel. Lo que más la atormentaba no era solo haber perdido todo lo que había construido, sino la comprensión gradual de que cada persona a la que había dañado estaba comenzando a cobrar el precio de su crueldad, de maneras que ella nunca había anticipado. El timbre del apartamento sonó a las 10:30 de la mañana del 5 de abril. Luna abrió la puerta y se encontró con un hombre mayor de unos 60 años, vestido con un traje gris y corbata azul marino, que se presentó como Javier Ruiz Martín, abogado especializado en Derecho Civil y Protección de Datos. «Señorita Bermejo», dijo con una voz firme pero no agresiva, «vengo representando a mi cliente, doña Encarnación Ruiz Sánchez, para entregarle personalmente la notificación de demanda civil por daños y perjuicios, violación de privacidad y daño psicológico causado por sus publicaciones en redes sociales». Luna tomó el sobre manila que el abogado le tendía, sintiendo que las manos le temblaban ligeramente. Sabía que este momento llegaría, pero enfrentarlo en persona, en el umbral de su propia casa, le daba una dimensión de realidad que le cortaba la respiración. «La cuantía reclamada», explicó el abogado, «es de 8.000 euros por daños morales, más los gastos médicos y psicológicos que mi clienta ha tenido que asumir como consecuencia directa de sus acciones. También se incluye una solicitud de orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a un radio de 500 metros del domicilio y lugares de trabajo de mi clienta». Luna abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. 8.000 euros. Una cantidad que ella no tenía, que no podría conseguir sin trabajo, que representaba casi medio año de su salario anterior en Movistar, y una orden de alejamiento, como si fuera una criminal peligrosa. «Mi clienta», continuó el abogado, «quiere que usted sepa que durante las últimas 3 semanas ha tenido que cambiar de farmacia, de supermercado, y ha dejado de ir al parque donde paseaba todas las mañanas desde hace 10 años, porque los vecinos del barrio la reconocen como la señora pesada de Instagram, y algunos le han hecho comentarios humillantes en la calle». El estómago de Luna se contrajo como si hubiera recibido un puñetazo. Nunca había pensado que sus posts podrían tener consecuencias en el mundo real, en la vida cotidiana de una señora mayor que solo había llamado para resolver dudas sobre su factura. «Además», añadió el abogado, «mi clienta ha tenido que explicar a sus familiares y amigos que no es una de esas personas dramáticas que lloran por teléfono, como apareció descrita en sus redes sociales. Algunos conocidos han comenzado a tratarla con lástima, preguntándole si necesita ayuda psicológica, si se encuentra bien emocionalmente». Luna cerró los ojos. Cada palabra era como un cuchillo. Había convertido a una señora de 74 años en el objeto de lástima y burla de su propia comunidad. «Por último», dijo el abogado, «quiero informarle que don Joaquín Morales Jiménez también ha decidido emprender acciones legales similares. Su abogada, doña Isabel Jiménez Ruiz, se pondrá en contacto con usted la próxima semana». Cuando el abogado se fue, Luna se dejó caer en el sofá del salón y abrió el sobre. La demanda era de 30 páginas, detalladamente documentada, con capturas de pantalla de todos sus posts, análisis de impacto psicológico y testimonios de vecinos que habían reconocido a doña Encarnación como la persona descrita en Instagram. El teléfono móvil sonó. Era su hermana Alicia, que vivía en Valencia. «Luna, ¿qué coño has hecho?», le gritó nada más descolgar. «Me acaba de llamar mamá llorando porque se ha enterado de todo por una vecina que vio tu nombre en un artículo online sobre acoso cibernético». Luna sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Durante 3 semanas había logrado mantener el secreto con su familia, había inventado excusas sobre estar entre trabajos y replanteándose su futuro profesional. «Alicia, no me vengas con excusas», la interrumpió su hermana. «He leído todo. He visto las capturas de pantalla. Has humillado a una señora mayor. Has violado la privacidad de clientes. Has acosado a una mujer que no te había hecho nada. ¿En qué te has convertido?». La pregunta golpeó a Luna como un martillazo. ¿En qué se había convertido? Hasta hacía pocos meses había sido una profesional respetada, una mujer independiente, alguien de quien su familia se sentía orgullosa. Ahora era una acosadora cibernética, una violadora de confidencialidad,
Una mujer sin trabajo que enfrentaba demandas civiles por miles de euros. Mamá no quiere verte hasta que resuelvas esta situación, continuó Alicia. Y papá dice que si todo esto es verdad, que no vuelvas por Valencia hasta que hayas pedido perdón públicamente a todas las personas que has dañado. Cuando colgó el teléfono, Luna se dirigió a su ordenador portátil y abrió Google. Escribió su nombre y apellidos. Los resultados fueron devastadores. Influencer aragonesa despedida por acoso. El caso de ciberbullying que conmociona Zaragoza. Cuando las redes sociales se convierten en armas de humillación. Movistar despide a empleados por violación de confidencialidad. Cada artículo incluía su foto, extractos de sus posts más crueles, testimonios de las víctimas y análisis sobre los peligros del acoso online. Su nombre estaba asociado para siempre con crueldad, acoso y abuso de poder. Cualquier empleador que la googleara encontraría inmediatamente esta información. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Es usted Luna Bermejo García?, preguntó una voz femenina profesional. Sí, soy Ana Ruiz Jiménez, psicóloga especializada en víctimas de acoso online. Me ha contactado doña Encarnación Ruiz Sánchez. Quería informarle de que mi clienta está considerando emprender acciones adicionales por daño psicológico severo. Luna sintió que la sangre se le helaba. ¿Acciones adicionales? ¿Daño psicológico severo? Mi clienta, continuó la psicóloga, ha desarrollado síntomas de ansiedad social generalizada como consecuencia directa de sus publicaciones. Ya no puede ir al supermercado de su barrio sin sentir que la gente la reconoce como la señora pesada de Instagram. Ha tenido que cambiar sus rutinas de toda la vida. Doctora, yo nunca quise... Señorita Bermejo, las intenciones son irrelevantes cuando el daño está hecho. Mi clienta, una mujer de 74 años que jamás le había hecho daño a nadie, necesita ahora terapia psicológica para poder salir de su casa con normalidad. Cuando colgó, Luna comprendió que no solo había perdido su trabajo, su cuenta de Instagram y su reputación, también había causado daño psicológico real a una persona inocente que ahora necesitaba tratamiento profesional para superar las consecuencias de su crueldad. El apartamento se sentía cada vez más pequeño, más asfixiante. Las paredes parecían cerrarse sobre ella mientras contemplaba las cajas que tendría que empacar en las próximas semanas. Sin trabajo, no podía pagar el alquiler. Sin referencias laborales positivas, no podía conseguir trabajo. Sin cuenta de Instagram, había perdido su identidad digital y sus ingresos adicionales. Se dirigió al espejo del baño y se miró fijamente. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la influencer exitosa y segura de sí misma de hacía un mes. Era alguien que había elegido la crueldad sistemática como forma de entretenimiento, que había convertido el sufrimiento de personas vulnerables en contenido para sus seguidores, que había participado activamente en la humillación pública de una mujer que no le había hecho ningún daño. Y lo peor de todo, era que no podía culpar a nadie más que a sí misma. Cada post cruel, cada comentario hiriente, cada violación de confidencialidad, había sido una elección consciente, una elección que ahora estaba cobrando su precio real, no solo en términos legales o económicos, sino en el reconocimiento doloroso de en qué se había convertido. El teléfono sonó una vez más. Esta vez era Tomás. Luna, necesitamos hablar. Pero Luna ya no tenía nada que hablar con él. Colgó el teléfono, lo apagó y se quedó en silencio contemplando las ruinas de la vida que había construido sobre la crueldad hacia otros. Por primera vez en meses, tuvo que enfrentarse consigo misma sin distracciones, sin redes sociales, sin la validación de seguidores que aplaudían su contenido cruel. Y lo que vio, no le gustó nada. 6 meses después del 15 de marzo, un martes gris de septiembre en Zaragoza, Luna Bermejo se encontró cara a cara con Esther Aguilar en la entrada del supermercado Mercadona de la calle San Vicente de Paúl. Era la primera vez que se veían desde el día del juicio, y Luna sintió que el aire se le escapaba de los pulmones cuando reconoció a la mujer que había estado en el centro de su destrucción personal. Durante estos 6 meses había imaginado este momento cientos de veces. Había ensayado mentalmente lo que diría si se encontraba con Esther. Había fantaseado con explicaciones y disculpas que podrían de alguna manera redimirla. Pero ahora, enfrentando la realidad de esos ojos serenos que la observaban sin odio pero también sin compasión,
Luna comprendió que no existían palabras suficientes en ningún idioma para reparar el daño que había causado conscientemente durante año y 8 meses de crueldad, sistemática y calculada. Esther llevaba una bolsa de tela con el logo del Instituto Goya. Iba vestida con un jersey de color mostaza y unos vaqueros oscuros, el cabello recogido en una coleta baja, y lucía ese aspecto sereno y digno que Luna había intentado destruir con sus posts crueles en Instagram. No había ni rastro de la mujer humillada que Luna había esperado encontrar. Al contrario, Esther irradiaba una tranquilidad que solo pueden tener las personas que han enfrentado el mal con dignidad y han salido victoriosas sin mancharse las manos. «Hola, Luna», dijo Esther con una voz neutral, sin hostilidad pero también sin calidez. Luna sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Durante los últimos 6 meses había perdido 8 kilos. Había desarrollado ojeras permanentes por el insomnio, y su cabello había perdido el brillo que la había caracterizado durante sus años como influencer. Los efectos de vivir con ansiedad constante, demandas judiciales, y el peso de la culpa eran evidentes en cada línea de su rostro. «Esther, comenzó a balbucear, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «¿Cómo estás?», preguntó Esther con una cortesía formal que dolía más que cualquier insulto podría haber dolido. Luna quería llorar, quería caer de rodillas en la acera y suplicar perdón. Quería explicar que había comprendido el daño que había causado, que había aprendido de sus errores, que se había convertido en una persona diferente durante estos meses de sufrimiento. Pero mirando a Esther, comprendió que nada de eso importaba. El daño estaba hecho, las consecuencias estaban en marcha, y su arrepentimiento personal no devolvería a doña Encarnación su tranquilidad, ni a don Joaquín su confianza, ni a Esther los meses de humillación pública que había sufrido. Estoy pagando por lo que hice», murmuró finalmente. Esther asintió levemente, sin satisfacción pero también sin compasión. «Bien». Esa palabra, pronunciada con total tranquilidad, golpeó a Luna como una sentencia definitiva. No había perdón, no había redención, solo consecuencias justas para acciones elegidas conscientemente. «Esther, necesitas saber que me he dado cuenta de lo que hice, que he entendido el daño que causé». «Lo sé», respondió Esther. «He seguido las noticias sobre tu caso, las demandas, la pérdida del trabajo, la suspensión de tus redes sociales. También sé que has tenido que mudarte de tu apartamento y que estás viviendo con una amiga en Huesca». Luna sintió que se le encogía el estómago. Esther había estado al tanto de cada paso de su caída. Había observado desde la distancia cómo se desarrollaban todas las consecuencias que ella había puesto en marcha con sus documentos y testimonios. «¿Y eso te hace feliz?», preguntó Luna, sintiendo una chispa de su antigua agresividad. Esther la miró directamente a los ojos. «No me hace feliz ni triste. Me parece justo». La respuesta era devastadora por su absoluta honestidad. Esther no se regocijaba en el sufrimiento de Luna, pero tampoco sentía lástima por ella. Simplemente consideraba que las consecuencias eran apropiadas para las acciones. «Supongo que ya sabes que Tomás también está viviendo las consecuencias», añadió Esther. «Perdió el juicio laboral contra Movistar. Ahora trabaja en un call center en las afueras de la ciudad, con un horario nocturno y un sueldo que es la mitad de lo que ganaba antes». Luna no lo sabía. Había cortado completamente el contacto con Tomás después de descubrir cómo la había manipulado para ser cruel. En los últimos meses, había rechazado cada una de sus llamadas. Había bloqueado sus números. Había evitado cualquier lugar donde pudiera encontrárselo. También perdió el apartamento, continuó Esther. Está viviendo en una habitación alquilada en el barrio de la Almozara. Sus padres se enteraron de todo a través de los artículos online y han cortado completamente el contacto con él. Luna escuchaba en silencio, comprendiendo que la destrucción había sido total para ambos, pero que mientras ella había comenzado un proceso doloroso de autorreflexión, Tomás había simplemente desaparecido de la vida de todos. «¿Y tú?», preguntó Luna. «¿Cómo estás tú?». Esther sonrió por primera vez en toda la conversación, una sonrisa pequeña pero genuina. «Estoy bien, mejor que bien en realidad». Luna la observó más detenidamente y se dio cuenta de que era cierto. Esther tenía un aspecto saludable, tranquilo, como alguien que había salido de una tormenta y había encontrado un puerto seguro.
El instituto me ofreció el puesto de jefa del departamento de ciencias, explicó Esther. También he empezado a dar charlas sobre acoso cibernético en otros centros educativos de Aragón. Resulta que mi experiencia, documentada tal como la documenté, es muy útil para enseñar a jóvenes sobre las consecuencias reales de sus acciones online. Luna sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esther había convertido la experiencia traumática que ella y Tomás le habían causado en algo constructivo, en una manera de ayudar a otras personas. Había transformado el dolor en propósito. También he conocido a alguien, añadió Esther con esa misma sonrisa pequeña. Se llama Miguel. Es profesor de historia en el instituto, y es una persona genuinamente buena. Esa información fue como un puñetazo en el estómago para Luna. Durante todos esos meses de humillar a Esther, había asumido que una mujer de 35 años, sin ambiciones, conformista, que se había rendido con la vida, nunca podría atraer a alguien mejor que Tomás. Pero Esther no solo había atraído a alguien, sino que había encontrado a alguien que parecía hacerla genuinamente feliz. Luna, dijo Esther con un tono más serio, quiero que sepas algo. No te odio. Ni siquiera estoy enfadada contigo ya. ¿No? No. Porque he comprendido que tú y Tomás me hicieron un favor enorme. Luna frunció el ceño, sin entender. Me obligaron a defenderme, explicó Esther. Durante años había aceptado que Tomás me tratara como si fuera invisible, como si mis logros no importaran, como si mi vida fuera menos valiosa que la suya. Cuando ustedes comenzaron con la humillación pública, tuve que elegir, o me dejaba destruir, o me defendía con todas las herramientas que tenía. Luna comenzó a comprender a dónde quería llegar Esther. Elegí defenderme, continuó Esther, y al hacerlo, descubrí que era mucho más fuerte de lo que había creído. Descubrí que podía documentar evidencias, presentar casos legales, proteger no solo a mí misma, sino también a clientes vulnerables que habían sido utilizados para entretenimiento cruel. Esther, también descubrí, la interrumpió suavemente, que merecía mucho más de lo que había estado aceptando. Un trabajo mejor, un hombre que me valorara de verdad, una vida donde mi dignidad no fuera negociable. Luna sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Durante todos esos meses había creído que estaba demostrando su superioridad sobre Esther, pero en realidad había sido el catalizador para que Esther descubriera su propia fuerza. ¿Me perdonas?, preguntó con voz quebrada. Esther la estudió durante un largo momento. El perdón es algo que tú tienes que encontrar para ti misma, Luna. Yo ya he seguido adelante, pero yo necesito saber que... No, la interrumpió Esther con firmeza. Tú no necesitas nada de mí, ni mi perdón, ni mi comprensión, ni mi absolución. Lo que necesitas es aprender a vivir con las consecuencias de tus elecciones y decidir qué tipo de persona quieres ser a partir de ahora. Luna se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No sé cómo hacer eso. Empieza por asumir completamente la responsabilidad, respondió Esther, sin excusas, sin justificaciones, sin culpar a Tomás por manipularte. Tú elegiste ser cruel en cada momento. Acepta eso completamente. Ya lo he aceptado. ¿De verdad?, preguntó Esther con escepticismo, porque hace 6 meses, en el juzgado, vi a una mujer que estaba más preocupada por ser humillada que por el daño que había causado a otros. Luna reflexionó sobre esas palabras y se dio cuenta de que Esther tenía razón. Durante meses había estado centrada en su propia victimización, en lo injusto que era perder su trabajo, su reputación, su futuro. Solo recientemente había comenzado a pensar verdaderamente en Doña Encarnación, en Don Joaquín, en todas las personas reales que había lastimado para entretenimiento. ¿Qué debería hacer?, preguntó finalmente. Eso no es mi responsabilidad decidirlo, respondió Esther, pero si quieres mi opinión, empieza por buscar maneras reales de ayudar a personas como las que lastimaste, no para redimirte o para sentirte mejor contigo misma, sino porque es lo correcto. Esther se dirigió hacia la entrada del supermercado, pero se detuvo y se volvió hacia Luna. Una última cosa. El juicio civil con Doña Encarnación será el próximo mes. Espero que tengas los 8,000 euros que te va a costar tu crueldad. Luna sintió que el estómago se le caía a los pies. Esther, yo no tengo ese dinero. Eso no es mi problema, respondió Esther con total frialdad.
Tendrías que haber pensado en las consecuencias económicas antes de elegir humillar a una señora de 74 años para entretenimiento de tus seguidores. Luna abrió la boca para decir algo, pero Esther continuó. Don Joaquín también está procediendo con su demanda por 6.000 euros. Y hay una tercera demanda en proceso por 4.000 euros, de los padres de una alumna del instituto que te reconoció como la influencer cruel, y que ahora tiene pesadillas sobre ser humillada en redes sociales. Una niña de 12 años que vio tus posts burlándose de personas mayores, y que ahora tiene miedo de que alguien se burle de su abuela de la misma manera. Sus padres consideran que tu contenido contribuyó a sus problemas de ansiedad. Luna sintió que todo su mundo se derrumbaba por completo. No solo enfrentaba las consecuencias de las víctimas directas de sus acciones, sino que también había causado daño psicológico indirecto a una menor. No lo hice por ser mala, murmuró desesperadamente. Solo era contenido, solo eran posts. ¿Solo eran posts?, repitió Esther con incredulidad. Luna, convertiste el sufrimiento de personas reales en entretenimiento para miles de seguidores. Utilizaste los miedos y vulnerabilidades de clientes inocentes para hacer reír a desconocidos. ¿De verdad pensaste que eso no tendría consecuencias reales? Luna no podía responder porque sabía que Esther tenía razón. En algún nivel profundo, siempre había sabido que estaba lastimando a personas reales, pero había elegido ignorar esa realidad porque los likes, los comentarios y la validación online eran más importantes para ella que la dignidad de otros seres humanos. Tienes 30 años, dijo Esther. Es suficientemente mayor como para haber sabido mejor, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tus elecciones durante años, posiblemente durante décadas. Esther dio un paso hacia la puerta del supermercado, pero se detuvo una vez más. Espero que algún día puedas convertirte en alguien diferente, Luna. No por mí, no por las personas que lastimaste, sino porque todas las personas tienen la capacidad de cambiar. Pero ese cambio tendrá que ser real, profundo, y tendrá que venir después de que hayas pagado completamente el precio de lo que elegiste hacer. Cuando Esther entró en el supermercado y desapareció de su vista, Luna se quedó de pie en la acera durante varios minutos, procesando la conversación. No había obtenido perdón, no había recibido clemencia, y enfrentaba años de consecuencias económicas y legales por sus acciones. Pero por primera vez desde el día del juicio, Luna comprendió que tal vez eso era exactamente lo que merecía, y tal vez, después de pagar completamente por el daño que había causado, podría comenzar el trabajo real de convertirse en una persona que nunca más elegiría la crueldad como forma de entretenimiento. El camino hacia la redemption sería largo, caro, y no tendría garantías. Pero era el único camino que le quedaba si quería algún día mirarse en el espejo, sin sentir asco por la persona que había elegido ser. 3 años después, primavera de 2026, Zaragoza, la mañana del 15 de abril de 2026, exactamente 3 años después de aquel 15 de marzo que cambió la vida de todos los involucrados, Esther Aguilar Moreno se despertó en su nuevo apartamento del barrio de Romareda, con la sensación de estar viviendo una vida que jamás había imaginado posible. El sol entraba por las ventanas del dormitorio que compartía con Miguel Herrera, el profesor de historia que había conocido 2 años atrás y con quien se había casado el pasado octubre, en una ceremonia sencilla pero llena de alegría genuina. Mientras preparaba el café en la cocina moderna de su hogar, donde cada objeto había sido elegido por ella y reflejaba sus gustos reales, Esther reflexionaba sobre cómo el día más humillante de su vida había terminado siendo el primer día de su verdadera libertad. A los 38 años, Esther había sido promocionada a coordinadora del área de prevención de acoso escolar del Instituto Goya y había desarrollado un programa pionero de educación sobre acoso cibernético que estaba siendo implementado en institutos de toda Aragón. Su trabajo había sido reconocido por la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, y el próximo mes viajaría a Madrid para presentar su metodología en un congreso nacional sobre prevención del bullying digital. Lo que más la satisfacía no era el reconocimiento profesional, sino saber que su experiencia personal había sido transformada en una herramienta real para proteger a jóvenes vulnerables de sufrir el tipo de acoso que ella había padecido. Miguel entró en la cocina, ya vestido con su traje gris para ir al instituto,
y la besó en la frente con esa ternura natural que Esther había aprendido a apreciar después de años de convivir con frialdad emocional. Con Miguel había descubierto lo que significaba ser valorada por quien era realmente, una mujer inteligente, competente, tranquila y profundamente empática. Él nunca había intentado cambiarla, nunca había sugerido que necesitaba más ambición o más glamour. Simplemente la amaba tal como era, y eso había sido una revelación liberadora. ¿Tienes la charla en el Instituto San Valero hoy?, preguntó Miguel mientras se servía café. Sí, a las 4 de la tarde. Es para padres y alumnos de segundo de eso. Cada vez me resulta más fácil hablar sobre lo que pasó, porque lo has convertido en algo constructivo, respondió Miguel. Has transformado una experiencia traumática en una manera de ayudar a otros. Esther sonrió. Durante el primer año después del divorcio, había necesitado terapia para procesar la humillación pública, la traición y la rabia contenida, pero gradualmente había aprendido a ver aquella experiencia no como algo que le habían hecho, sino como algo que había superado con dignidad y que ahora podía usar para hacer el bien. En el barrio de la Almozara, Tomás Aguilar se despertó a las 2 de la tarde en su habitación alquilada de 15 metros cuadrados, en un piso compartido con otros 3 inquilinos. Trabajaba de madrugada en un call center de telecomunicaciones de las afueras de Zaragoza, un empleo precario que había conseguido después de 8 meses de desempleo total. Su horario era de 11 de la noche a 7 de la mañana, atendiendo llamadas de reclamaciones de clientes furiosos con un salario de 900 euros al mes. A los 43 años, Tomás había perdido no solo su trabajo anterior, sino también cualquier posibilidad de reconstruir su carrera en el sector de las telecomunicaciones. Su nombre aparecía en las primeras búsquedas de Google asociado con violación de confidencialidad y acoso laboral, lo que había hecho imposible que cualquier empresa respetable lo contratara. Vivía día a día, pagando una habitación en un barrio que antes había considerado demasiado modesto para él, comiendo en el bar más barato de la esquina porque no tenía dinero para comprar comida y cocinar. Sus padres, que vivían en Huesca, habían cortado completamente el contacto con él después de enterarse de los detalles del caso a través de los medios online. Su hermana le había enviado un mensaje diciéndole que no quería que sus hijos tuvieran relación con alguien capaz de humillar a personas vulnerables por diversión. Su círculo social había desaparecido por completo. Lo que más lo atormentaba no era la soledad o las dificultades económicas, sino la comprensión gradual de que había destruido la única relación estable y genuina de su vida por una serie de aventuras que nunca habían significado nada real para él. Esther había sido una buena esposa, una compañera leal, alguien que lo había apoyado incluso cuando él no lo merecía, y él la había cambiado por la emoción superficial de conquistar mujeres más jóvenes que lo hacían sentir importante temporalmente. En los momentos más oscuros, Tomás había considerado intentar contactar con Esther para disculparse, para explicarle que había comprendido su error, para pedirle una segunda oportunidad. Pero cuando había intentado buscarla en redes sociales, había descubierto las fotos de su boda con Miguel, había visto las noticias sobre sus logros profesionales, había comprendido que ella había construido una vida infinitamente mejor sin él, y eso había sido más doloroso que cualquier castigo legal. En Huesca, Luna Bermejo trabajaba como dependienta en una tienda de ropa de una cadena comercial en el centro de Huesca, donde había conseguido empleo después de que una amiga de la universidad intercediera por ella. Vivía en un apartamento de 2 habitaciones que compartía con esa misma amiga, Blanca, que había sido lo suficientemente generosa como para ofrecerle refugio cuando Luna tuvo que abandonar Zaragoza por la presión social y mediática. Durante estos 3 años, Luna había pagado religiosamente las cuotas mensuales de las 3 demandas civiles que habían prosperado contra ella, los 8.000 euros de doña Encarnación, los 6.000 de don Joaquín y los 4.000 de la familia de la menor que había desarrollado ansiedad. En total, 18.000 euros que pagaría durante los próximos 5 años a razón de 300 euros mensuales, dinero que salía directamente de su salario de 1.200 euros en la tienda. Vivía con lo mínimo imprescindible: comida básica, transporte público, ropa de segunda mano. No había salido de vacaciones desde hacía 3 años. No había ido al cine. No había cenado en restaurantes.
Cada euro que ganaba por encima de sus gastos básicos iba destinado a pagar el daño que había causado a personas inocentes. Pero lo más duro no era la situación económica, sino el trabajo psicológico que había tenido que hacer para enfrentarse con la realidad de quién había sido. Durante el primer año había culpado a Tomás, a las circunstancias, a la presión social. Gradualmente, con la ayuda de una psicóloga que pagaba con mucho esfuerzo, había comenzado a aceptar que cada acción cruel había sido una elección suya. Luna había desarrollado una rutina que incluía trabajo voluntario los fines de semana en una residencia de ancianos de Huesca, donde ayudaba a personas mayores con actividades básicas. No lo hacía para redimirse o para sentirse mejor consigo misma, sino porque había comprendido que necesitaba estar cerca de personas como aquellas a las que había lastimado, para recordar constantemente que detrás de cada anécdota graciosa había un ser humano real con sentimientos, miedos y dignidad. Algunos residentes sabían quién era ella. Una enfermera había reconocido su nombre cuando se presentó como voluntaria, pero gradualmente, a través de pequeños actos de cuidado genuino y respeto, había comenzado a ganarse la confianza de algunos ancianos que al principio la miraban con desconfianza. El encuentro final, el 15 de marzo de 2026, exactamente 3 años después del juicio, Luna se encontraba en la estación de autobuses de Zaragoza, esperando el bus que la llevaría de vuelta a Huesca después de una cita médica. Llevaba una bolsa de tela gastada, un abrigo de lana que había comprado en una tienda de segunda mano, y ese aspecto sobrio de alguien que ha aprendido a vivir con lo esencial. Vio a Esther salir de un taxi, elegante pero sin ostentación, dirigiéndose hacia la entrada de la estación. Sus miradas se cruzaron por un momento. Esther la reconoció, asintió levemente a modo de saludo, y siguió su camino sin detenerse. No hubo palabras, no hubo confrontación, no hubo drama. Solo el reconocimiento silencioso entre dos mujeres que habían vivido la misma historia desde lados opuestos. Una que había elegido la crueldad y ahora pagaba las consecuencias, y otra que había elegido la dignidad y había encontrado la paz. Luna subió a su autobús con la comprensión de que nunca habría un momento de absolución total, nunca habría un final cinematográfico donde todos se perdonaran y siguieran adelante como si nada hubiera pasado. Había acciones que tenían consecuencias permanentes, y ella viviría con las suyas durante años. Pero por primera vez en mucho tiempo, Luna se sintió en paz con esa realidad. Había pagado, estaba pagando, y seguiría pagando. Y en algún lugar profundo de esa aceptación, había comenzado a encontrar algo parecido a la redención. No el perdón de otros, sino la capacidad de vivir sin causar daño, de elegir la bondad sobre la crueldad, de recordar siempre que cada persona merece dignidad. Las acciones tienen consecuencias, las elecciones definen el destino, y la verdadera fortaleza no se encuentra en la capacidad de humillar a otros, sino en la capacidad de mantenerse digno incluso cuando el mundo parece estar en contra. Esther lo había sabido siempre, Luna lo había aprendido de la manera más difícil, y ambas seguirían adelante, cada una cargando con las consecuencias de las decisiones que habían tomado durante aquellos 8 meses que cambiaron sus vidas para siempre. Fin. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.